Soy Orlando Llanos Guevara y esta vez hablaremos de un tema importante sobre la concentración de medios en el Perú desde la perspectiva histórica. Desde hace mucho tiempo en nuestro país y en otros países se ha podido apreciar a través de la historia que desde su evolución los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el tema social, en el tema económico, en el tema político y otros aspectos, pero que obviamente de manera individual han tenido poco eco o quizá poca acogida. Es por eso que en algunas circunstancias, algunas empresas con el transcurrir del tiempo se han ido organizando y formando parte de una agrupación de medios o concentración de medios, como se denomina actualmente. Y hablando, por ejemplo, del tema económico, es uno de los motivos por lo que algunos medios de comunicación han creído por conveniente concentrarse para tener mayor fuerza ante los poderes del Estado. En nuestro país, por ejemplo, la concentración de medios se ha venido dando ya desde hace muchos años atrás, y actualmente, como se denomina el Grupo El Comercio, que es esta organización que ha ido concentrando a la mayor cantidad de medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y actualmente a través de las redes sociales. Pero ¿qué es en sí la concentración? Si giramos brevemente al término económico, podemos encontrar que la concentración consiste en ver la capacidad de producción, la capacidad de manejo económico que buscan diferentes empresas. Y esto es obviamente dentro del rubro de la producción. O sea, ¿cuánto produzco? ¿Cuánto estoy obteniendo económicamente? ¿Y cuáles son las mejores condiciones para tener que llegar a tener esa buena producción? Y hablando específicamente de los medios de comunicación, pues podemos señalar que las empresas de los medios masivos o llamados también empresas de comunicación no son ajenas a esta nueva política de trabajo, a esta nueva concentración. Y allí tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos la prensa escrita, que actualmente están dentro de este grupo que vienen trabajando ya varios años y obteniendo logros importantes en el tema económico para cada uno de ellos. Sin embargo, es importante observar lo que manifiesta Vivanco en el año 2007. Él señala que el concepto de concentración de los medios no es un concepto unívoco, ¿no? Sino que representa o responde a diversas acepciones. Tiene que ver allí otros aspectos, cómo está ganándose en el tema económico, cómo se está ganando en el tema social, cuál es la aceptación que está teniendo cada medio de comunicación en la actualidad. ¿Cuál es el problema de la concentración de medios? ¿Cuál es el problema en sí? Porque todo no es positivo. También hay cosas que con el transcurrir del tiempo se pueden encontrar, que hay temas también negativos. La concentración de medios obviamente es un fenómeno, como lo acabamos de mencionar, universal, y es considerado uno de los problemas más trascendentales del siglo XXI, ¿no? Este problema no es ajeno a nuestro continente y especialmente al Perú. En el Perú existe este tema de la concentración de medios, ¿no? Resulta de vital importancia desarrollar mecanismos institucionales, obviamente, que impidan que los privados o el Estado puedan concentrar el poder político, por ejemplo. Ese es otro tema preocupante también, porque no solamente se habla que la concentración de medios se dan para ganar el tema económico o para tener sustento económico, sino también existe la concentración de medios con un tema político, un fondo político, ¿no? Porque conocemos hasta hoy que el mayor problema que ha existido en nuestro país con la concentración de medios es que se ha hecho para buscar bienes económicos a través de la política, y son los gobiernos de turno los quienes siempre
hacen uso de estos medios y son estos medios los beneficiados económicamente con grandes sumas de dinero de parte de los gobiernos de turno. La concentración de medios también es importante saber que afecta el derecho a la pluralidad informativa. Sabemos que actualmente encontrar medios de comunicación que realmente sean independientes o cumplan con una labor de pluralidad informativa es un poco difícil, es complicado manejarlo porque hay muchos intereses detrás de cada uno de ellos. La concentración de medios en el Perú, por ejemplo, tiene una estrecha relación que se ha ido estableciendo, en lo que ha tomado la importancia debida y ha pasado desapercibida por la legislación como por el poder colectivo intelectual del ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente muchas veces los medios de comunicación no mucho piensan en lo que van a alcanzar o qué van a informar a la colectividad porque realmente necesita conocer esa información, sino lo que difunden a través de esta concentración de medios o estos medios que están concentrados, una sola noticia, prácticamente todos los medios, pero que a veces no son de interés colectivo, a veces no son de interés de la gente que realmente necesita ser informada. Cabe señalar que el Grupo El Comercio, por ejemplo, actualmente tiene a un sinnúmero de medios en su grupo, entre ellos están, por ejemplo, el Comercio, Perú 21, el Trome, Gestión, está Publimetro, eso hablando de prensa escrita, y también se encuentran los canales de televisión, Canal N, América Televisión, en fin, es decir, todos estos medios que tienen una gran audiencia en nuestro país están dentro de este grupo. Y si usted observa los noticieros de cada uno de estos medios, va a encontrar allí que la política de trabajo o la editorial informativa casi se asemejan en cada uno de estos medios que forman parte de este grupo de trabajo que desarrolla el Grupo El Comercio. La Pontificia Universidad Católica del Perú en su momento también a través de un estudio dio a conocer que en el Perú existe la Ley de Medios y Tratamiento de la Concentración Latinoamericana y Europa. En nuestro país, por ejemplo, existe la Ley de Radio y Televisión, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la Ley 28.728 que establece un marco regulador sobre los accesos a los servicios de radiodifusión, pero esto solamente se cumple en algunos medios. La norma no alcanza para todos, porque, como hemos podido apreciar, obviamente cada medio que están dentro de estos grupos, que forman parte de los grandes grupos de comunicación en nuestro país, están siempre al servicio de los gobiernos de turno. Entonces, muy poco se da cumplimiento a las leyes que se establecen y qué es lo que deben hacer también, por ejemplo, en sus programaciones cada medio de comunicación. Es lo que hoy llamamos los programas, lo llaman los programas basura, ¿no? ¿Quién los controla? Absolutamente nadie, a pesar de que existen normas que están establecidas para tener que ser cumplidas, pero lamentablemente pues en nuestro país esto pasa por desapercibido. Muchas veces los que son más afectados por estas normas son los pequeños medios de comunicación, que no solamente existen en Lima, sino también en el interior del país. ¿Y cuál es el trabajo en ese aspecto para poder controlarlas, saber medir y cuál es el beneficio que tienen? Obviamente los grandes grupos de poder siempre están enfocados en las grandes empresas de radio y televisión que están dentro de estos grupos en beneficio personales muchas veces, en beneficio de los grandes grupos de poder y en beneficio de los grandes grupos económicos y políticos de nuestro país. Hasta la próxima exposición.